Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a trabajar hoy lunes 28. Vamos a trabajar en el tema ángulos opuestos por el vértices, correspondientes y alternos. Hay un pequeño GIF que vamos a visualizar más adelante. Vamos a trabajar en el indicador 4.5 y 4.6 y el valor del mes, recuerde que es gratitud. Estamos por finalizar el mes de junio, donde estamos trabajando el valor de gratitud. Hay que ser agradecido, ¿verdad? Con las personas que nos rodean, bueno, con nuestra familia principalmente y las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, vamos a trabajar, les decía, el ángulo opuesto por el vértice. Hay que recordar que lo que está encerrado en un rectángulo color rojo es lo que vamos a copiar. Nosotros generalmente no copiamos del texto del libro, generalmente, pero cuando se trata de cantidades que son sumamente importantes, lo hacemos, ¿verdad? O información que es importante, lo hacemos. Aquí está haciendo referencia al tema. Aquí tengo dos líneas que ya voy a explicar según el texto, pero aquí tengo dos líneas que se están cortando entre sí. El texto habla de se están intersecando o se intersecan. A eso se refiere cuando se interceptan dos líneas y se cruzan y forman ángulos. En este caso, tenemos dos líneas que se están cruzando entre sí y que forman diferentes ángulos. Aquí podemos ver que están señalados con números y eso es con el objetivo de poder tener mayor referencia a la hora de la explicación. Y si ustedes ven los pares de ángulos referente a los colores, por ejemplo aquí el color rojo y el color azul, bueno, eso es lo que puedo notar acá. Efectivamente, o si le llamamos números, aquí tenemos el ángulo 1 con el ángulo 3, el ángulo 2 con el ángulo 4. Y aquí a la par hace referencia a los ángulos. Cuando veamos una información relacionada a esto que tenemos acá, estamos hablando de ángulo. Está sustituyendo la palabra ángulo por este símbolo. Aquí se lee el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. El vértice es la parte centro o la parte donde se interceptan las dos rectas. Mire, estamos hablando de esta parte que está acá. Este detalle que tenemos acá es la parte donde se interceptan las dos rectas. Y eso forma dos pares de ángulos, donde hablábamos que el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Se llaman opuestos por el vértice porque obviamente el vértice los separa y la misma abertura que tiene el ángulo 1 posee la misma abertura del ángulo 3. Lo mismo sucede con el ángulo 2 y el ángulo 4. Mire, el ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. A partir del vértice están opuestos y poseen la misma abertura. El ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Bueno, teniendo en cuenta la información que ustedes van a tener en su cuaderno, dice que cuando se tienen dos rectas que se intersecan, se forman dos pares de ángulos. Ya lo hablábamos, el 1 y el 3 es un par, el 2 y el 4 es otro par. Entonces son dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Efectivamente, si yo conozco el valor de uno, ya puedo deducir el valor de 4 o el valor de 2, porque recuerden que hablábamos que, por ejemplo, el 1 y el 2, en este caso voy a tomar ellos dos, se llaman ángulos, están los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. En el caso de los ángulos suplementarios son aquellos que a la hora de sumar dos ángulos me da como resultado 180 grados. Entonces, si yo conozco el ángulo 1, ya puedo deducir cuánto vale el ángulo 2. Y si puedo saber cuánto es el 1, obviamente también puedo deducir cuánto vale el 4, porque es exactamente el mismo valor del 2. Y el 3 lo puedo deducir porque es opuesto por el vértice con el 1 y es exactamente el mismo. Entonces, ahí se puede complementar. Luego lo que continúa, dice que cuando un par de rectas oblicuas, se le llama oblicuángulos también,
pero en este caso oblicuas también se le llama paralelas. Está hablando de estas dos líneas color azul. Estas líneas son paralelas. Paralelos, recuerde que son aquellas dos líneas que al extenderse a sus extremos nunca se unen. Por eso se le llama paralela o también llamadas oblicuas. Dice que se cortan por una línea transversal. Esta línea transversal de color verde, creería yo que es, se forma entre ellas, a la hora de cortarla, forma 8 ángulos. En este caso, los 8 ángulos que están representadas con letras, mire, que pueden ser ángulos internos y ángulos externos, como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, A, B, H y G son ángulos externos y los ángulos internos son los que están dentro de las paralelas. Ahora bien, dentro de ellas, si usted puede observar, vamos a ver si podemos ampliar un poquito más. Vamos a mover aquí. Si usted puede observar, hay ángulos opuestos por el vértice. Porque si nosotros podemos ver, vamos a ver si podemos utilizar una herramienta. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver. Ok, lo único que hicimos fue sobrecargar el programa. Vamos a esperar, mejor nos vamos a quedar, o creo que sí se puede, vamos a ver. Vamos a ver si se puede, rápidamente, solamente para mostrarles, no se va a poder. Bueno, vamos a dejar que cargue el... Perfecto, bueno, A y C son opuestos por el vértice, miren. Se recuerda la imagen que teníamos ahí arriba, ¿verdad? Y B y D son opuestos por el vértice. Lo mismo sucede con E y G. El ángulo H y F y H son opuestos por el vértice. Entonces ahí podemos ver que se forman 8 ángulos con 2 líneas paralelas y una línea transversal que corta a ambas líneas paralelas que forman los 8 ángulos. Ok. Aquí está el ángulo correspondiente, el ángulo alterno interno y ángulo alterno externo. Por favor, copie los conceptos de cada uno, apréndaselo porque en la siguiente clase voy a preguntar sobre esos detalles. Bueno, a continuación vamos a ver un par de ejemplos, lo vamos a ver. Ahí tenemos, mire, determinemos, dice, la medida de los ángulos, aquí el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, sabiendo que este ángulo es igual a 72 grados. Mire, ángulo de, vamos a ver, esta es una letra griega también, no recuerdo con exactitud, déjeme ver, gamma, creo que es gamma, vamos a ver, es igual a 72 grados. Entonces, si yo sé que este gamma es igual a 72 grados, ¿cuánto vale alfa o cuánto vale teta? Si se recuerdan que los ángulos suplementarios tienen que valer 180 grados. Si yo tengo 72, ¿cuánto valdría alfa? Mire, aquí se aplica en el libro, se aplica la fórmula que podemos utilizar para poder determinar el valor, ¿verdad? Para determinar el valor. En este caso sería... sería, vamos a ver, ángulo beta es igual a ángulo gamma, mire, 72 grados. Entonces hay que hacer la aplicación, la sumatoria de alfa más beta, eso me da 180 grados. Pero si yo tengo 72, puedo restar a 180 esa cantidad, mire, 180 menos 72 y eso me da un valor de 108. Quiere decir que alfa es equivalente a 108. Ahí está, mire. Y recuerde que beta es igual al valor de gamma. Y si alfa vale 108, entonces teta también vale 108. Ahí está la aplicación del tema que tenemos. En una próxima clase veremos más ejercicios. Vamos a ver si podemos, por favor, analice el ejercicio 9, 10 y 11 que aparece en su libro número
en la página número 117 de su libro de Santillana. Por favor, analice cada uno de ellos. Copie uno, va a copiar un ejemplo, el ejemplo 9, y copie uno. Déjenme ver, vamos a ampliar nuevamente porque... Ok, copie el ejemplo número 8, que es el que acabamos de explicar, y usted agarre el 9, el 10 o el 11, uno de los tres va a copiar en su cuaderno también, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase, muchas bendiciones.